Muy rápida algunos casos que nos ha tocado, ya sea de manera litigar de manera directa, ya sea presentando amicus curiae, ya sea trabajando desde las propias comunidades. Un caso muy emblemático que nosotros creemos que puede servir para justamente visibilizar esta tensión que existe entre el derecho positivo y el derecho de las comunidades. Es un caso de una comunidad que se llama San José el Mogote, que queda aquí a aproximadamente 40 minutos de Oaxaca, 30 minutos de Oaxaca. Y es un caso justamente que demuestra esa tensión entre el sistema normativo, el colectivo y un derecho individual que es el derecho al agua. Es una señora que justamente su familia abandonó el pueblo porque no querían cumplir con un cargo del sistema de organización, es decir, tenían que tener una responsabilidad, no lo quisieron hacer. Muchos años ellos regresan para lotificar esa propiedad que tenían, obviamente de 50 años, 40 años de los que desde que se fueron al que regresan, pues la comunidad ha cambiado mucho. Es una comunidad que antes, en aquel entonces, cuando ellos se fueron, llegabas en tren, porque era la vía de transporte en aquel tiempo. Ahorita llegas en auto en 30, 40 minutos. Es una comunidad que tiene un sistema de agua potable, tiene alumbrado público, tiene pavimentación de las calles del centro de la comunidad, es decir, tiene toda una estructura que la propia comunidad ha ido construyendo en base a sus cooperaciones, en base a sus tequios. Después de ese tiempo regresan estas personas queriendo vender esa propiedad que tienen, pero para ello, para poder vender, se requiere que les den el uso del agua. Entonces, la propietaria en este caso lo que dijo fue, bueno, pues voy a lotificar, voy a vender mi terreno, pero para eso necesito que la comunidad me dé agua. Y la comunidad que le dice, no te vamos a dar el agua. ¿Por qué? Porque simplemente tú no has cumplido con tu sistema de organización, cooperación, techos, mayordomías, etcétera, etcétera. Entonces, la señora, en vez de buscar un espacio de conciliación con la comunidad y pedir probablemente una disculpa, lo que ella hace es decir que no, que a partir de que ella tiene un derecho, y el derecho humano al agua, totalmente de acuerdo, es un derecho humano y es necesario que se le pueda garantizar. Ella empieza a litigar el caso en medios de comunicación, en comisiones de derechos humanos, etcétera. Y por fin el caso se judicializa en el año 2009, 2 años antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entonces, la resolución, digamos, bueno, antes de la resolución, cuando se platica con las autoridades del por qué no le quieran dar el uso del agua, ellos te dicen, ¿sabes qué? Es que si yo le doy el derecho al uso del agua, sin haber dado sus cooperaciones, sin haber dado absolutamente ningún cargo, yo el mensaje que le estoy dando a mi comunidad es que yo puedo violentar mis obligaciones comunitarias, aunque las violente no va a tener ninguna consecuencia porque yo puedo tener todos esos derechos de electrificación, de la luz, del agua, de todos los servicios que se tienen en la comunidad. Entonces nos encontramos frente a un derecho humano colectivo a buscar garantizar a respetar su forma de organización, y nos encontramos frente a un derecho individual que es el derecho humano al agua. Entonces, en concreto, lo que resuelve, y nos tocó acompañar el caso, lo que resuelve la magistrada en aquel entonces es que le dice a la comunidad que efectivamente tiene que garantizar el derecho al agua siempre y cuando la señora cumpla con sus obligaciones. La señora hasta ahorita no ha cumplido con sus obligaciones y por lo tanto la comunidad no le ha dado ese servicio del agua. ¿Qué es lo que observamos ahí? Pues justamente esto, una tensión entre un derecho individual y un derecho colectivo. Ah, bueno, perfecto. Eh, ¿Algún otro caso de pronto? O... Algunos casos yo creo que más bien individuales, en donde justamente lo que nosotros hemos observado es que existe una sistemática violación a derechos de población indígena, particularmente, por ejemplo, en el sistema de justicia penal. Es decir, y el sistema de justicia penal lo coloco porque es en donde justamente mucha gente pierde la libertad, se va a prisión. Actualmente por el tema de la prisión preventiva pues es menor grado, pero
En menor grado me refiero a cómo estábamos, aunque el porcentaje es muy alto de población indígena presa en prisión preventiva, con el sistema acusatorio adversarial o lo que llamamos juicios orales. Pero lo que encontramos de manera genérica es una violación sistemática de derechos. No hay intérpretes, no hay defensores con conocimiento de lengua y cultura, los jueces y juezas, magistrados desconocen los derechos que le corresponden a un pueblo indígena. Ahí va caminando el tema, no es que tampoco haya nada, ahí va caminando, pero todavía hace falta mucho más. Y de los casos que a nosotros nos ha tocado litigar es que pues, hay personas presas de 9 o 10 años y que desafortunadamente pues no podemos calificar su culpabilidad o inculpabilidad. En muchas de las ocasiones cuando nos ha tocado revisar los casos, nos ha tocado revisar los casos, sí hemos observado que pues hay personas que son inocentes y se encuentran en el reclusorio. Entonces yo creo que en ese sentido lo que podemos advertir es que ya acompañando litigios uno se da cuenta que el sistema de justicia desafortunadamente todavía sigue siendo muy racista en relación a los derechos que tenemos las comunidades indígenas.